Muy buenos días. Buenos días. La Universidad Nacional, la Vicerrectoría de Docencia, les da la más cordial bienvenida a este espacio donde vamos a hablar, a conversar y a reflexionar acerca de la alfabetización crítica. Nos acompaña la máster Giselle Román López. Giselle es académica de la Universidad Nacional con formación en sociología, psicopedagogía y estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo. Además, en ciencias sociales con énfasis en procesos de integración regional. Giselle tiene más de 25 años de experiencia en docencia universitaria, investigación educativa, gestión académica y sistematización de procesos pedagógicos. Ha liderado procesos de autoevaluación, rediseño curricular, formación docente y acompañamiento en trabajos finales de graduación, especialmente en maestrías de enfoque humanista, artístico y educativo. Su praxis se fundamenta en la pedagogía crítica, decolonial, el enfoque de género, la mediación afectiva y el compromiso ético con la transformación social. Actualmente es la responsable del programa Alfabetización Crítica de la División de Educología de la División de Educología de CIDE. Es tutora de trabajo final de graduación en la licenciatura en Pedagogía con énfasis en didáctica y en la licenciatura de Género y Desarrollo. Recientemente se ha incorporado al equipo de trabajo CIDE Vicerrectoría de Docencia en la actividad académica de certificación pedagógica para el personal docente de la UNA. Hoy día, además darle la bienvenida a nuestra querida amiga, Agis. Gracias. Ella va a compartir con nosotros el tema de Más allá del aula, alfabetización crítica como praxis emancipadora de la UNA. Adelante, Gis. Muchísimas gracias, Oscar, Patricia y Marianela, por la invitación de parte de la Vicerrectoría de Docencia y por permitirme, como les comentaba yo antes de entrar al aire, que para mí es un privilegio poder tener esta ventana de comunicación con compañeros y compañeras de la comunidad universitaria, tan importante porque necesitamos establecer un diálogo de saberes, de los saberes otros, de los saberes plurales que nos caracterizan, ¿verdad? Como institución universitaria pública que además de desarrollar diferentes proyectos, procesos, el trabajo en el aula, la formación de profesionales, también tenemos una importante incidencia en lo local, en lo comunal y nacional e internacional. Entonces, dialogar es un principio fundamental en mi ejercicio, en mi praxis. El diálogo me parece que tiene que invitarnos a entender a la otra persona, a entenderme a mí misma, para poder establecer sociedades más armónicas, sociedades que disminuyan tendencias como los discursos de odio y todas esas cosas que hoy están, ¿verdad? Entonces, empezar por esta ventana a compartir, a dialogar. Y antes de empezar como en el tema, yo quería hacer como un pedacito de filosofía muy mío, muy personal, que tiene que ver con desde dónde yo me enuncio, ¿verdad? ¿Quién soy yo como académica y qué es lo que yo quiero lograr como académica? Pero ¿qué siento como académica? Es mi sentipensar. ¿Qué siento, qué pienso y cómo actúo desde mi lugar? En este caso, en la División de Educología, que es una unidad académica que forma personas para ser profesionales en las diferentes áreas del conocimiento para desempeñarse en la educación secundaria. Entonces, cuando hablamos previamente, que hablamos, ¿verdad?, del enfoque territorial de la Universidad Nacional, yo no puedo dejar de pensar en la Universidad Nacional como una comunidad, pero también yo como una persona individual que también tiene un cuerpo territorio, ¿verdad? Si bien hay un cuerpo territorio geográfico, un cuerpo territorio social, cultural, hay un cuerpo territorio en mi propia corporalidad.
Y como decía Michel Foucault, el cuerpo es una síntesis de las estructuras y relaciones de poder que se dan afuera, que se establecen en la sociedad, que se determinan, ¿verdad? Por todo esto que denominamos el fenómeno del poder. Entonces me pienso en ese sentido. Primero yo, para ser partícipe de algo, tengo que enunciar, pero ¿desde dónde me enuncio? ¿Quién soy yo? Y Paulo Freire decía algo muy bonito, que somos personas o sujetas de ética, ¿verdad? Ética es que tenemos un marco axiológico desde el cual nos movemos en el mundo y para el mundo. Pero entonces, ¿quién soy yo en el mundo, para el mundo y con el mundo? Eso me implica ser una persona con una ética determinada. Es decir, esa ética me atraviesa en todo mi quehacer. ¿Y para qué yo hago ese quehacer? ¿Y a quiénes beneficio o perjudico con ese quehacer? ¿Verdad? Entonces hay que tener claro ese lugar de enunciación. Y desde mi cuerpo territorio, ¿cómo me vinculo yo desde mi individualidad con, con el colectivo? Porque para el fomento de los aprendizajes lo hacemos de manera colectiva, porque somos seres sociales, gregarios, que nos conformamos en comunidad. Bien, entonces yo soy parte de la comunidad universitaria. Yo soy parte de una comunidad del CIDE, del Centro de Investigación en Desarrollo en Docencia y Educación, y desde ahí tengo una responsabilidad. Bueno, quiero hacer como un pequeño preámbulo, decir que también qué entendemos por comunidad, cuál es el sentido de comunidad que tenemos, sobre todo en un momento, en una coyuntura histórica donde el individualismo es como el protagonista y nos lleva a jalar cada quien, ¿verdad? Para sus intereses en una suerte de competencia malsana, a veces perversa. Entonces, ¿qué entiendo yo por comunidad? ¿Me considero parte de la comunidad? ¿De qué manera concibo esa comunidad? Bueno, yo tuve la fortuna de venir de una tradición previo a trabajar en la Universidad Nacional, de una tradición con un enfoque muy de comunidad, que es sostenido por la filosofía cuáquera, ¿verdad? Que cree en que todo se colectiviza, que las decisiones deben tomarse en colectivo. Y bueno, entonces desde ahí, ¿cuál es mi visión con respecto a la Universidad Nacional como comunidad y qué es lo que yo hago para favorecer tanto mi individualidad como mi comunidad en una mutualidad, ¿verdad? En un sentido de desarrollo mutuo, de nutrición mutua. Y bueno, tuve la fortuna de llegar a la UNA y empezar a trabajar en diferentes unidades académicas para que en tiempos recientes me conectara con educología, y a través de educología empecé en el programa Alfabetización Crítica, que bueno, yo les voy a hablar de algunos aspectos históricos, así como cómo fue evolucionando el programa, cómo llegó a lo que hoy es considerado un programa en términos del estatus que se le da en la universidad, y luego como las cositas así que conforman su estructura, su columna vertebral. Pero sí quiero hacer un énfasis en la parte de una de las unidades, eh, perdón, de una de las actividades académicas que hacemos, que son parte del programa, que tiene que ver mucho con ese contacto directo con los diferentes territorios, con esas comunidades que están allá. Y bueno, y otras cositas ahí que quiero que ustedes conozcan, que quiero compartir desde mi corazón, desde mi cuerpo, territorio, desde mi mente, desde mis sentimientos. Es muy importante, y esto se lo digo yo a mis estudiantes siempre, a todos los grupos por los que paso, les digo, todo tiene que pasar por nuestro cuerpo, en el sentido de que todo me tiene que movilizar, que me tiene que mover, que me tiene que hacer vibrar, ¿verdad? Que salgan esas afectividades, empatías, pasiones por lo que yo hago,
con lo que yo me vinculo. Entonces, también es como, qué rico poder sentir en todas las dimensiones que nos constituyen todo esto que hacemos y para qué lo hacemos y cómo lo hacemos y a quién se lo estamos brindando en beneficio, ¿verdad? Para, como dice mi compañero de programa, hacer pedagogía para una vida buena. Ujú. Es decir, contribuir a una sociedad que cada vez eleve la dignidad de las personas. Bueno, entonces quiero compartirles aquí algunos de los puntos y yo me voy a guiar por este punteo que hice, ¿verdad? De lo que es el programa Alfabetización Crítica. Y cuando tuve que ponerle un título, bueno, espero que se esté viendo, ¿verdad? No pregunté. Sí, Sí, ya se sí, ve. sí. Ok, perfecto. Cuando tuve que ponerle un título a esto, pensé como en los fundamentos teórico-metodológicos, éticos o su marco axiológico del programa y de lo que ha sido a lo largo del tiempo. Y pensé, bueno, es que lo que queremos es emancipar, ¿verdad? Tiene una sustancia, tiene una característica propia que es buscar la emancipación de las personas a través de la actividad y de los procesos y de todo lo que implique participación de las personas tanto en el ámbito educativo como en el ámbito comunal, en los diferentes ámbitos de la vida. Bueno, el programa se llama Alfabetización Crítica porque originalmente inicia como una serie de inquietudes con respecto a qué está pasando en la educación en una coyuntura determinada de crisis de la educación secundaria. Empezaba hace como 20 años más o menos. El programa va a cumplir 20 años el próximo año, entonces vamos a estar de manteles largos. Y en ese sentido, es alfabetización crítica, es decir, alfabetizamos tal vez desde otro lugar que no ha sido tan crítico, tan desde las pedagogías críticas. Entonces, bueno, el programa por ahí lleva ese nombre y lo que hace es una praxis que es aquella práctica que yo reflexiono junto con teorías a las cuales que acuerpan ese quehacer. Bueno, quisiera también decir algo de la división de educología, por si acaso algunas personas pues están recientemente entrando a la universidad o tal vez no se han acercado mucho a, a lo que es la unidad académica o al CIDE mismo, ¿verdad? El CIDE es el Centro de Investigación en Docencia y Educación que heredera de la normal superior, allá por los años 80 es cuando llega a ser CIDE. Y ahí tenemos 5 unidades académicas. Está educación rural, la educación, división para el trabajo, la educación básica y tenemos educología, que es la división de educología que se encarga de toda la formación pedagógica para las personas que se están formando como formadores en las diferentes carreras que brinda la universidad. Y tenemos el INEINA, que es el Instituto de Estudios de la Niñez y la Adolescencia, que también, o sea, entre todas las unidades tienen mucha repercusión en la Universidad Nacional a través de su quehacer, a través de sus acciones, actividades, representaciones. Entonces, bueno, ahí estamos en contexto, qué es la división de educología del CIDE y qué es el CIDE en sí mismo. Bueno, focalizando en lo que es el programa de alfabetización crítica, es importante siempre referir a la historia, porque la memoria histórica no debe borrarse nunca. El ayer nos sirve para posicionarnos, para entender, para comprender de dónde viene esta cosa que tengo hoy, este hecho, esta manifestación, esta situación que hoy tengo en este aquí, este ahora. Entonces es muy importante tomar la memoria histórica y esto para esto y para muchos de los fenómenos sociales que se presentan en la vida. Bueno, como les dije anteriormente,
fue en el 2004 más o menos que empezó como una especie de inquietud, ¿verdad? Por un grupo de personas académicas que estaban en aquel momento y que dijeron: algo está pasando en las instituciones educativas que no nos parece bien, tenemos que tomarlo como un punto de agenda académico y empezar a hablar sobre eso. Y luego empieza a oficializarse ya en el plano más de la gestión académica, ¿verdad? Que implica formular un proyecto, una actividad académica o cualquiera de estas figuras que nos permiten la institucionalidad. Luego, posteriormente, va a una segunda fase, ¿verdad? Tenemos primero está digamos, como la fase eh, previa, que es esa inquietud, ¿verdad? Ya nace el cuestionamiento, la crítica, qué está pasando en las instituciones educativas. Posteriormente pasamos al plano más oficial para empezar a formular y entonces se desarrolla la primera fase, luego viene una segunda fase y cada fase se va incorporando como nuevos enfoques teórico-metodológicos, ¿verdad? Por supuesto, conforme el abordaje de un nuevo fenómeno o que se suma un nuevo fenómeno al anterior, esto es como muy dialéctico, ¿verdad? Vamos sumando y vamos pues también reforzando el acuerpamiento teórico metodológico. Entonces, esa segunda fase ya vean como en la primera se aborda una crítica a la cultura escolar y luego se le suman los derechos humanos y la sociedad. Luego, en la tercera fase sigue siendo en el ámbito de la educación, ya ahora los medios, las redes sociales, digamos, toda la cuestión de las tecnologías y que es este fenómeno sin parangón alguno, ¿verdad? Que tiene que ver con el mundo digital y todas las situaciones que se generan a partir de ahí. Viene una cuarta etapa, ya estamos hablando también de cómo en la institución educativa se reproducen desigualdades que están afuera en la sociedad y que la educación también la reproduce. Y empezamos a trabajar con metodologías participativas de investigación, pues que son muy consistentes, ¿verdad? Con nuestro posicionamiento teórico, metodológico y ético. La participación, como les hablaba antes, tiene que ver con esa construcción de comunidad y desde la colectividad construir nuevos conocimientos. Ese es un principio fundamental en la cuestión epistemológica, que para construir conocimientos tenemos que darnos la mano y colaborar. Eh, bueno, ya hemos hablado en algunas ocasiones de el trabajo colaborativo, ¿verdad? El trabajo cooperativo, pero esto ya es de larga data de que se ha afirmado que aprender es colectivo. Entonces, bueno, empezamos a trabajar ya con estas metodologías participativas y quinta etapa hacia un abordaje descolonizador. Entonces, esto de la decolonización y el enfoque de género y la diversidad sexual, ya, pues como ustedes saben, o bueno, para ponernos en contexto, todo el fenómeno en el que las voces subalternas empiezan a manifestarse, también el giro decolonial, que es una corriente que se instaura en América Latina para decir, seguimos siendo personas, o sea, se acabó la colonización, se acabó la época colonial, pero seguimos siendo personas colonizadas desde el cuerpo, desde el saber, desde el ser. Entonces, ¿qué está pasando en la educación con respecto a estas nuevas miradas? Entonces, ven que ha sido como sumatoria, sumatoria, sumatoria a un fenómeno que tiene que ver con la educación, con la pedagogía, eh, a la cual hemos ido sumando como nuevas temáticas, dimensiones, y bueno, al sol de hoy, que es la sexta etapa, ¿verdad? Que tenemos, y que más adelante les voy a hablar de ellas. Pero lo importante aquí es esto: cada etapa ha correspondido a contextos sociales específicos, manteniendo una apuesta por la justicia epistémica y la inclusión educativa. Más tarde también les hablo de la justicia epistémica.
Bueno, entonces, ¿qué origina este proceso? ¿Verdad? Porque la discusión primaria, esa discusión como en aquel momento que era una serie de inquietudes, pues es que porque hay coyunturas que empiezan a perfilarse que afectan el quehacer educativo. Entonces, bueno, por ejemplo, se tiene como una crítica a ese proceso de internalización de la educación, como Bolonia, ¿verdad? Que fue como muy sonado y en el que se trataba como de poner en un mismo saco, vamos a decirlo así, como muy sencillo, un mismo saco, los procesos educativos, empezando por Europa y ya luego saltaron a América Latina. Entonces, ¿qué pasa con estos procesos que empiezan, son una forma de colonización, también de colonización del ser, del pensar, del cuerpo mismo? Pues, eso no nos huele bien. Luego también otra cosa que se empieza a denotar que el sistema educativo es expulsor. ¿Y qué pasa? ¿Quiénes expulsa? Pues expulsa a las personas más vulnerables, de los sectores más vulnerables. Pues eso también fue un punto, digamos, un talón de Aquiles en términos de qué está haciendo el sistema educativo, cómo es el sistema educativo. Y también la concepción, y bien lo decía un autor, eh, a mí siempre se me dan los nombres de los autores por aquello. Yo le pido a mis estudiantes, por favor, perdónenme, pero se me escapan. Eh, entonces, decía que la educación tenían en aquel momento, ya hace más de una década, decía que la educación se iba a mercantilizar. Entonces, empieza ese proceso de mercantilización realmente por cómo se va configurando la educación y las propuestas que se presentan con ella, tanto la privada como la pública. Entonces, eso también era como, aquí hay algo que no está bien. Y otra cosa importante fue ya cuando empezamos no solo a tratar los temas educativos, sino que también, bueno, qué está pasando. O sea, los temas educativos fueron tratados desde la pedagogía crítica, desde las pedagogías críticas, y luego dijimos, bueno, pero es que también qué está pasando con esos sectores que quedan excluidos, esos sectores de población que quedan excluidos y al mismo tiempo que está pasando focalizando, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los grupos más vulnerables son las poblaciones indígenas. Y bueno, todos aquellos que alguna, Rita Segato, por ejemplo, le llama la subalternidad. Muy bien, entonces por ahí fueron como los puntos de arranque también que fueron incorporándose en lo que anteriormente vimos como las diferentes etapas. Bueno, entonces, ¿cuál es el enfoque epistemológico y teórico-metodológico que sustenta al programa Alfabetización Crítica? La justicia epistémica como un eje emancipador. Es que para emancipar los saberes, para emancipar los procesos educativos, para emancipar los procesos de aprendizaje, necesitamos una justicia epistémica. Y un poco Gómez, 2023, mi compañero, del programa apunta que hay como una formulita, ¿verdad? En la forma de hacer conocimiento tradicional nos separan a las personas del objeto de conocimiento, de ese objeto de estudio, nos separan y hacen pues que asumamos una posición como alejada del fenómeno objetivándonos. Y también muy interesante que en esa fórmula de ecuación que él planteaba hay una especie pues, de intervención del poder. Ustedes saben, todas las relaciones están mediadas por relaciones de poder. Entonces, ahí hay un poder que determina qué es saber, qué no es saber, qué es saber legitimado, qué no es saber. Y este otro, el autor que antes les dije que se me había olvidado, él hablaba de la línea abismal, ¿verdad? Es decir, el saber que es legitimado, que generalmente es aquel que es académico, y el que queda fuera, ¿verdad? Allá en el abismo. Entonces, la justicia epistémica es
para ponerlo así, en términos de un diálogo abierto y horizontal, es dar cabida a todos los saberes, ¿verdad? Los saberes otros, a esos saberes que han quedado allá fuera de la línea abismal, más allá de la línea abismal, y traerlos para acá y reconocerlos, ponerlos en valor. También nos fundamos en la interdisciplinariedad. Y ahora que estoy en certificación pedagógica, yo les comentaba a mis compañeras cuando hablábamos de las competencias, ¿verdad? Que hay para este tema. Lo que le llaman en la universidad el MIT, ¿verdad? El multi, inter y transdisciplinario, como ese abordaje que es tan importante porque tiene que ver con el diálogo de saberes, ¿verdad? Más allá del diálogo de egos, como le digo yo, es el diálogo de saberes. Es abrirse, es botar las cercas de mis disciplinas y establecer una cooperación y colaboración. Entonces, en el programa hemos tenido pues esa maravillosa oportunidad de encontrarnos diferentes disciplinas y desde las diferentes etapas han pasado, ¿verdad? Han transitado esas visiones, pero que han eh, permitido una cohesión muy rica, generando cosas muy interesantes, ¿verdad? Desde lo multi, lo inter y bueno, creo que también hacer un ejercicio transdisciplinar también tiene lo suyo. Entonces, hemos intentado y hemos hecho cosas de las diferentes visiones y es tan bonito porque es sentir aún más ese sentido de comunidad y ese diálogo de saberes que nos permite construir en colectivo. Bueno, también como es consustancial. Cuando hacemos un trabajo desde este enfoque epistemológico, teórico, metodológico, es consustancial el quehacer desde las metodologías participativas. No hay de otra, porque son comunidades actuando, comunidades pensando, comunidades en colaboración. Y, por supuesto, también digamos como el sustrato teórico está anclado en las pedagogías críticas decoloniales, que fundamentalmente, bueno, el gran pedagogo brasileño que marcó historia y sigue marcando historia con sus aportes desde la pedagogía, que es pedagogía del oprimido, pedagogía de la esperanza, y muchas pedagogías a través de su praxis que nos dejó y que son y que entroncan muy bien con lo que creemos, con lo que pensamos y con lo que hacemos desde el programa. Y bueno, y las pedagogías decoloniales, por supuesto. Como les dije antes, en las diferentes etapas, en las 6 etapas, íbamos sumando a los fenómenos y al mismo tiempo respaldándonos en las teorías que nos dieran respuesta desde la teorización. Y la interculturalidad crítica, que es también una postura muy importante y que tiene que ver con las dos vertientes que tiene el programa. El programa tiene la vertiente que es la parte de las pedagogías críticas, que empezó a interesarse por el quehacer, el acontecer en las instituciones educativas y los diferentes fenómenos que ahí se iban dando. Y también los diferentes fenómenos que en las coyunturas a nivel nacional iban afectando ese quehacer educativo. Entonces, estas pedagogías críticas han servido para abordar todo el quehacer educativo, con fenómenos o hechos que hemos querido puntualizar y profundizar en ellos, como por ejemplo como la expulsión misma de jóvenes del sistema educativo o que el aburrimiento y la tristeza que sienten muchas personas por las metodologías que siguen siendo tradicionales, qué sé yo, la mirada pedagógica, ¿verdad? Entonces, como todas esas cosas, la forma de abordar el bullying, el empobrecimiento, cómo afecta las situaciones de empobrecimiento y la profundización de las desigualdades en la escuela, en el no acceso a la escuela, eh, entendiendo escuela, ¿verdad? Como todo el sistema educativo. Bueno, em,
Entonces, en ese sentido, hay otra vertiente, que es la vertiente desde la interculturalidad o el enfoque intercultural. El enfoque intercultural nos lleva entonces a extender el aula, digamos, o el quehacer universitario ya al territorio, a los territorios indígenas, que también son grupos vulnerables que generalmente se encuentran en las márgenes en muchos sentidos, y desde una pedagogía intercultural, decolonial, empezamos a tejer una nueva vinculación con estos sectores indígenas particularmente, en términos de, como les decía antes, de la justicia epistémica, de reconocer que se puede establecer un diálogo de saberes, ¿verdad? Haciendo un reconocimiento de el valor que tienen los saberes ancestrales de estos pueblos originarios que llaman o comunidades indígenas. Entonces, pues ahí vamos en ese proceso. Y en cuanto al enfoque pedagógico y ético, pues tenemos la influencia de Paulo Freire, como lo dije anteriormente, con las pedagogías críticas, bueno, las decoloniales, las feministas, eso nos atraviesa en el quehacer en las aulas también, ¿verdad? Y en el aula que no tiene paredes afuera. Y también, bueno, éticamente, y como les decía al principio, somos sujetos de ética, somos sujetas de ética, entonces desde ahí vigilar nuestro marco axiológico en nuestro desarrollo profesional. Y bueno, le damos un acompañamiento respetuoso a las comunidades. Más adelante, cuando les hable un poquito de las giras, yo les voy a compartir detallitos y cosas muy bonitas que se vivencian ahí. Y bueno, por supuesto, también se hace una producción académica que da relevancia, ¿verdad? A ese aspecto ético de compromiso, de reflexiones profundas, críticas y transformadoras. Transformadoras en el sentido de que no cabe la exclusión de ningún grupo social. Ah, bueno, no les dije que en la foto, vamos a ver, porque yo a veces se me olvida que hay un reloj, entonces nada más ustedes me tocan el pie, como decíamos en mi pueblo. Pero esa foto me gustó. Quise ilustrar esto también con esos saberes, ¿verdad? De los que generalmente a veces no sabemos y que están allá, pero que desde el programa los hemos traído para acá y los hemos puesto en primer lugar o en correspondencia con otros saberes, ¿verdad? Siempre en ese diálogo. Entonces, ella es, ay, se me olvidó el nombre. Ustedes saben que yo a esta edad se me va todo. Entonces, resulta que ella es hija de uno de los señores mayores, como llaman en la comunidad, y cuando vamos a la gira es maravilloso porque nos abren su corazón, nos abren su casa y nos abren todos sus conocimientos ancestrales. Entonces aquí nos enseñan cómo moler maíz con una piedra que van a traer al río en el día de la jalada de la piedra, que es un ceremonial muy importante porque le tienen que pedir permiso a la naturaleza para poder escoger las piedras. Y Cibú les dice cuál es la piedra que deben, ¿verdad? Tanto la base como esta que es el molino. Y vieran qué duro que es. Claro, ella lo hace con una maestría increíble, pero es una belleza. Es una belleza y de mucho aprendizaje para todas las dimensiones del cuerpo. Bueno, entonces, ¿cuáles áreas temáticas se trabajan en el programa de alfabetización crítica? Aquí hice como en saquitos, en compartimentos, lo que hemos venido trabajando y creo que se deduce de la exposición que he venido desarrollando, pero se las pongo aquí puntuales: las pedagogías críticas, los temas educativos emergentes, los derechos humanos, género, diversidad sexual, crítica al autoritarismo y al discurso liberal. Eso es fundamental, ¿verdad? Porque cada estado tiene el sistema educativo que pues tiene en aquel momento de acuerdo a la visión política. Entonces, pues sabemos cuál es la visión política que tenemos en las últimas.
en los últimos lustros, en las últimas administraciones, las pedagogías interculturales, por supuesto, el trabajo con comunidades. Fundamentalmente hemos trabajado con Cachabri, lo decimos así, pero se escribe de esa manera, Cachabli, podemos decir como Cachabli, pero en el lenguaje de todos los días decimos Cachabri aquí. Giras educativas, producción audiovisual con las historias ancestrales, ¿verdad? Y la defensa de los saberes ancestrales, por supuesto. Y bueno, tenemos que el programa es un programa integrado, ¿verdad? Entonces tenemos las áreas sustantivas que caracterizan al quehacer de la universidad y en esas áreas sustantivas pues vamos desarrollando las diferentes actividades que convienen, ¿verdad? Y que nos permite, al estar circunscritas a determinados eh, procedimientos y procesos. Entonces, ahí vamos. Ok, entonces aquí tenemos, ya les quiero hablar del programa de alfabetización crítica y las dos actividades académicas que lo constituyen. Por cierto que ya este programa se nos vence este año, entonces para el otro año pues estamos por iniciar nuevos proyectos. Pero también quise presentarles esta parte como una cortina a otra dimensión muy bonita con la casa cónica, que es una casa sagrada o usure, que es un mundo maravilloso, porque ahí, entrar ahí es entender mucho de la cosmovisión bribri en este caso, ¿verdad? Porque esa comunidad con la que trabajamos está en Talamanca, eh, en un lugar muy bonito, donde se ven las estrellas preciosísimas en la noche, miles y miles de estrellas, y donde hay familias muy acogedoras, familias que te sirven. Hay una cosa tan hermosa. Vea que yo soy tan mística y tan agradecida con la oportunidad que he tenido de poder visitar esta comunidad, que hasta que me pasa por el cuerpo, ¿verdad? Todo me pasa por el cuerpo. Entonces, esta casa cónica eh, está llena de sabiduría. Es como el centro sagrado de la cosmovisión bril y es hermoso, además del trabajo inmenso que lleva la elaboración, inmenso, inmenso, pero también lo que hay dentro. Entonces, yo les quiero dejar como la inquietud así para que se animen ahí. Ahora, después, cuando hablemos de la gira, les voy a contar cosas de logística y de apertura y de que todo el mundo puede ir ahí. La Universidad Nacional y muchas otras instituciones han participado. Pero esa casa cónica o usure es, bueno, el corazón, el símbolo. Entonces tenemos aquí el programa de alfabetización crítica, entonces es esto, como el objetivo que tiene es desarrollar procesos de alfabetización crítica, pedagogías decoloniales, interculturalidad y de intercambio de saberes con y desde la investigación, docencia y producción académica, aplicando metodologías participativas con perspectivas de género e interdisciplina. Y bueno, aquí estamos, mi persona, que soy la responsable, el doctor Juan Gómez Torres, que es el compañero que ha estado como más de larga data en este programa. Ha pasado por varias de las etapas, Juan, si no me equivoco, casi que en todas o en todas. Y nuestra estudiante asistente, que es Rubí Villagrán Alvarado, que es una gran asistente, una gran compañera, también con mucha sensibilidad y que estudió enseñanza de la filosofía y que ahora está estudiando veterinaria. Entonces, otra emprendedora, ¿verdad? Que va echando para adelante como muchas personas que estamos aquí. Seguimos con la actividad académica 1, podríamos decir, que es alfabetización crítica, diálogo de narrativas en torno a la educación secundaria en el mundo pandémico y postpandémico. Como les dije anteriormente, tenemos las dos vertientes, ¿verdad? Entonces, una se traduce en esta actividad académica y la cerramos en el 2024.
pero que con ella se realizaron muchos trabajos, muchas actividades. Digamos que también es como es un programa integrado que nos vinculábamos desde la extensión con diferentes organizaciones, entidades, grupos que tienen que ver directamente con el mundo de la educación para abordar los diferentes fenómenos que ya antes les mencionaba. Entonces, su objetivo general es propiciar, ay, disculpen, propiciar el diálogo crítico y participativo de narrativas en torno al presente y futuro de la educación secundaria de cara a los efectos sociales, políticos y económicos de la pandemia de COVID-19. Ahí nos ajustamos también a la coyuntura. Ustedes disculpen, pero vieran que a veces, bueno, vamos acá porque resulta que a veces se me pierde la flechita con la que tengo que, ay Dios, espérense un minutico porque se me perdió la flechita. Qué raro. Bueno, más bien me está tirando como ok, ya me aparecieron las flechitas. Ay, disculpen. Bueno, vean. Entonces, esta actividad académica es en la que voy a detallar un poco más, que es la pedagogía a prueba, revisando nuestras prácticas educativas desde el intercambio intercultural con la comunidad Bribri de Cachabre. Y el objetivo general es propiciar actividades de sistematización, socialización y encuentros interculturales críticos participativos entre la población estudiantil de la UNA y la población de las comunidades indígenas Bribri de Costa Rica, específicamente en la comunidad de Cachabri. Aquí porque necesitamos poner, ¿verdad?, un contexto específico, pero resulta que las personas que deseen participar pues lo pueden hacer desde las diferentes instituciones, de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Nacional, del Humanístico. Hace poquito fue el Colegio Humanístico de la UNA, de aquí de la sede, de Omar Dengo. Entonces, ¿verdad? Las personas que están interesadas van a tener pues su programita y se coordina con esas personas y todas las personas, estudiantes de las diferentes unidades académicas, de las diferentes carreras, son siempre bienvenidos y bienvenidas. Bueno, entonces, entre los objetivos está propiciar encuentros interculturales críticos, participativos entre estudiantes, asistentes, estudiantes colaboradores, voluntarios y voluntarias, la población estudiantil y de la Universidad Nacional y la población de las comunidades indígenas Bribri de Costa Rica. Establecer espacios de reflexión cosmovisionales de los aguapa y sabias de la comunidad para la sistematización de experiencias. Las personas que son consideradas aguapa dentro de la comunidad de la cosmovisión Bribri son aquellas personas sabias que se han preparado toda la vida, ¿verdad? Con todos los saberes y es muy bonito porque se comunican solo en Bribri, ¿verdad? Y cuando vamos las personas que no hablamos Bribri, que no conocemos muchas palabras, pues hay una persona que le interpreta, pero desde su sacralidad, esta persona se comunica en Bribri, respetando su lengua original. Entonces, y también de las compañeras sabias, ¿verdad? Todos los saberes que nos proporcionan. Y esta fue la última gira que yo fui el semestre pasado con mi grupo de pedagogía intercultural de la licenciatura en pedagogía con énfasis en didáctica de la división de educología. Y aquí estábamos con uno de los Aguapa, ¿verdad? Don Fausto, si no me equivoco. Y bueno, y aquí estamos todo el mundo con cara de feliz. Ya ese día nos íbamos y lo interesante es que ya ahora no se quiere regresar, ¿verdad? Porque es una cosa maravillosa lo que se experimenta y el respeto por la naturaleza, esa armonía con la naturaleza, y es algo fantástico. Bueno, aquí están las flechitas de nuevo. Se me esconden las bandidas.
Bueno, y entonces tenemos, es que aquí, ok. También otros objetivos son propiciar espacios de socialización de la sistematización de las reflexiones sobre la interculturalidad producto de los encuentros con la comunidad indígena, establecer mecanismos de sistematización de los encuentros interculturales relativos a la ancestralidad libre. Y aquí, este grupo mío, pues veníamos terminando de procesar que habíamos cruzado el río Telire, ¿verdad? Porque cuando se llega allá, hay que llegar a un playón en Suretka, y en Suretka nos espera pues esa panga que es la oficial que nos transporta de una orilla a la otra, y entonces ya ahí veníamos como, qué bonito y toda la experiencia. Este grupo, por cierto, fue maravilloso en esa gira, se comportó muy, muy maravillosamente, con una gran apertura para los aprendizajes. Y aquí, bueno, con respecto ya ahora en términos como del gran paraguas de la universidad, ¿verdad? La territorialidad en la UNA. Entonces, yo quise retomar como elementos puntuales, permítame tomar agüita un poco, los elementos puntuales en los que se sustenta ese enfoque de la territorialidad de la UNA. Entonces, bueno, el territorio como construcción social, que es un espacio, se reconoce como espacio dinámico, cultural, simbólico y político. No solo es geográfico, ¿verdad? Y como hablábamos anteriormente, hay una construcción histórica, una identidad, hay relaciones de poder. La regionalización como estrategia institucional también, entendiendo de la cobertura, del diálogo de saberes, eh, la democratización del acceso al conocimiento, que es, sobre todo ahora que estamos con ciencia abierta y todo. Entonces, es esa mirada tan abrazadora de las regiones, de la pluralidad, de la diversidad de los saberes. Y el compromiso con la equidad territorial, reducción de brechas educativas y sociales, prioridad a comunidades excluidas y vulnerables. Entonces, cuando vemos esto y vemos el programa, vemos los fundamentos de la territorialidad en la UNA, más el programa Alfabetización Crítica, vemos donde hay un entronque, un match, para usar una palabra en inglés, pero hay un entronque, ¿verdad? Donde nos reconocemos en consecuencia con lo que la universidad propone, en respeto a sus fundamentos, ¿verdad? Y cómo concretamos a través de actividades académicas, a través de un programa, a través de actividades académicas, estas propuestas. Y aquí tenemos hace poco, como en septiembre, si no me equivoco, finales de septiembre, se tuvo la visita en la comunidad, en uno de los, bueno, es importante decir esto, que cuando trabajamos desde el programa de alfabetización crítica, trabajamos con 4 comunidades, podríamos decir, PRIBRI, que están constituidas en asociaciones. Cada una tiene su nombre, tiene su personería jurídica. Entonces son centros culturales. Cada una de estas comunidades se denomina como un centro cultural y en resguardo de la cultura, ¿verdad? De su cultura, de sus conocimientos ancestrales, de su cosmovisión, y desde ahí nos abren las puertas. Entonces hacemos alternancia con las giras, ¿verdad? Porque también, aparte de hacer ese intercambio pedagógico, intercultural, eh, abriendo las puertas a otra forma de educación, una educación que dignifica, ¿verdad? Que no expulsa, que aborda los fenómenos de manera más profunda y más cuestionadora. Pues ahí tenemos la gran oportunidad de desaprender y reaprender desde un lugar que no es desde la educación colonial.
Y entonces es bellísimo llegar aquí y empezar a hacer rupturas y empezar a, como de nuevo, a decir, bueno, vamos a ver qué otra forma de educación hay. Entonces, bueno, el enfoque epistemológico y ético, ¿verdad? Que tiene también esta territorialización, es el diálogo de saber, el reconocimiento de saberes locales y ancestrales, la horizontalidad entre la academia y la comunidad, que es fundamental también, donde se rompen jerarquías, la justicia epistémica, que es como ese hilo conductor que anda, porque si yo quiero abrirme a los saberes, perdón, a los saberes plurales, pues resulta que, ay, disculpen, hay que abrirse a la justicia epistémica también, a la sensibilización de conocimientos silenciados, a la producción académica situada y comprometida, al arraigo comunitario, la autonomía universitaria con corresponsabilidad territorial, vinculación con procesos sociales y culturales. Esto es lo que nos ofrece la territorialidad también. Entonces hace como ese encuentro maravilloso, casi que perfecto, como piecitas de Lego con nuestro programa. Y el programa con este enfoque y el enfoque con nuestro programa. Entonces aquí tenemos la foto como histórica, importante, ¿verdad? Donde las nuevas autoridades de la Universidad Nacional, quienes asumieron hace poco, pues se hicieron presentes. Como ya sabemos que están pues en esa, empezando el periplo para conocer el quehacer de la universidad allá en los territorios y tuvimos ese privilegio. Lamentablemente yo no pude ir en esa ocasión, pero tenemos aquí al compañero Juan. Voy a empezar de derecha a izquierda a ver si me da tiempo, a María Jesús, que es la directora de la División de Educología, y bueno, a Miguel, que lo conocí antes de que fuera el vicerrector, lo conocí en un ejercicio ahí en la Escuela de Matemática, y bueno, y aquí tenemos a la compañera socióloga y a Alejandra, doña Alejandra, y don Jorge, etcétera. Aquí a la decana del CIDE. Todo un equipo maravilloso que se abre también a estas vertientes. Y bueno, entonces ya esto de la territorialidad de la UNA y el programa de alfabetización crítica, ¿verdad? ¿Cómo se conjugan? Bueno, porque tenemos trabajo en la comunidad indígena de Cachabri, porque hacemos giras pedagógicas interculturales como forma de aprendizaje situado. Hay producción audiovisual, como les dije anteriormente, con los saberes ancestrales y también, sí, porque ya hace poquito salió un libro, ¿verdad? Con historias breves, evaluación comunitaria como parte del proceso académico. Vamos con la flechita. Y bueno, ahí es donde vamos a tomar la panga oficial que nos lleva de una orilla a otra, las giras pedagógicas. Ahí tenemos el salón principal donde eh, nos reúnen para cuando apenas llegamos a la comunidad. Aquí vamos al río que lamentablemente se me olvidó el nombre, para no variar se me olvidó algo. Se me olvidó el nombre del río, un río delicioso, sabroso, frío, con una escorrentía importante y donde vamos a disfrutar, ¿verdad? Y vamos a conocer cosas muy interesantes de la naturaleza, de las aguas limpias, nítidas y de como residuos de oro que se encuentran en la orilla y que la gente decimos, pero ¿cómo? Hay oro y no lo usan, ¿verdad? Eso es parte de los saberes ancestrales y el respeto con la naturaleza. Y eh, esta era mi camita. Bueno, en una oportunidad que yo fui, he ido varias veces, pero en una oportunidad esa es mi cama. Esa es la infraestructura, ¿verdad? Lo que pueden ver es una infraestructura muy básica, pero han ido siempre en esa sostenibilidad económica que le da la presencia o la realización de giras, han podido ir mejorando su infraestructura. Entonces ahí estaba mi habitación. Yo feliz de la vida. Eso es bueno para tener más contacto con la naturaleza.
Bueno, esas giras, o tal vez ahora en el periodo de preguntas y respuestas, porque yo creo que ya me acabé el tiempo, esas giras son maravillosas y como les dije anteriormente, en cuanto a el programa en sí, se han realizado varias giras a lo largo del tiempo, muchas giras, generalmente se programan dentro de los cursos, ¿verdad? Cualquier compañera o compañero eh, que esté dando algún curso y se interese y crea también que es afín a lo que están abordando en el curso, puede planificar una gira y eso se organiza. Al estudiantado que no tiene, pues que tiene algún, sobre todo la beca socioeconómica, se le brinda apoyo económico, pues se paga una cuota por la estadía, alimentación y bueno, y la alimentación es deliciosa también. Les voy a antojar para que se apunten. La alimentación riquísima, todo, el palmito me encanta, siempre nos sirven un montón de palmito. Y lo cortan de la mata y te lo traen así, riquísimo. Bueno, entonces ahora si quieren hacerme preguntas o tienen alguna inquietud sobre este particular, ¿verdad? Esta actividad académica, pues yo abierta, ¿verdad? En todo lo que les pueda compartir. Pero sí quería decir también que parte de esa red de diálogo de saberes que establecemos, también tenemos con muchas instituciones y muchas organizaciones. Entre ellas tenemos la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública, gremios del sector educación, como el SEC, ANDE, que con ellos, ¿verdad? Digamos, nuestros interlocutores pueden ser de diferentes áreas y generalmente coincidimos con los objetos de estudio que abordamos, por supuesto. Entonces, ahí en ese diálogo de saberes, pues reforzamos, ay, hice algo aquí que no está bien. Este, voy a, un momentito, porque, eh, ay, ¿qué pasó aquí? No sé qué pasó aquí. Vamos a ver. Creo que voy a dejar de compartir ya, porque si tuve un problemilla, voy a dejar de compartir. En todo caso, ya estaba finalizando, pero también quería mencionarles, ¿verdad?, que colaboramos con diferentes organizaciones, entidades, grupos, personas, proyectos, es decir, que hay una como círculos concéntricos alrededor de nuestro quehacer de largo alcance. Entonces, también tenemos mucha producción, muchos libros, artículos. Este libro reciente que es de historias Bribris, que se hizo pues en autoría por las personas de la comunidad Cachabri y siempre estamos en proyección permanente con respecto a participar en todo tipo de paneles, de congresos, de seminarios, de conferencias, de exposiciones. Entonces, la idea es tener presencia y para tener un efecto multiplicador, ¿verdad? Desde esta mirada de las pedagogías críticas, las pedagogías interculturales. Pero las giras son muy importantes y son muy atractivas. Al estudiantado le encantan las giras y logramos ir por allá como por 3 días, 3 noches y hacemos muchas actividades que nos dejan grandes aprendizajes significativos. Entonces, para ser cumplidora, a las 11 en punto, esto lo he aprendido con los años, que conste. Entonces, entonces quedo aquí y el espacio que brinden para la participación, porque yo quiero que ustedes hablen también. Muchas gracias, Gis. Realmente es fascinante ver
cómo desde un proyecto UNA, desde su compromiso social UNA, ¿verdad? Llega a generar impacto en comunidades. Yo recuerdo cuando en el CIDE, pues íbamos a Mubri, ¿verdad? A Así generar sí. todo ese proceso también. Muy bonito, es increíble. Y bueno, tenemos una manita levantada. Alexandro, si gustas, puedes abrir tu micrófono, por favor. Eh, Oscar, creo que ellos no pueden Ya, abrir micrófono. ya se Hola, lo abrí. Ah, ya, Sí, ok. y ahora sí. Hola, buenos días. Hola. Buenos días, doña Giselle. Bueno, muchas gracias por la charla. Con con respecto a la sexta etapa, ¿verdad? De lo que es la evolución de la alfabetización crítica que usted mencionó al inicio, me preguntaba si esa sexta etapa le da abordaje alguno a lo que vendría a ser el tema de la migración. Porque, bueno, yo provengo de lo que es la frontera sur, ¿verdad? Paso Canoas y toda esa realidad, en toda esa realidad se vivencia, o mejor dicho, es parte ya de la realidad aquí en la frontera sur, el asunto, toda la cuestión que ha venido relacionándose con la migración, ¿verdad? Con el flujo migratorio, personas que vienen de Venezuela, que van, ¿verdad? Todo el tema que tiene que ver con lo del sueño americano, todo eso, ¿verdad? Y me preguntaba si en esta sexta etapa de la alfabetización crítica en lo que respecta a su evolución, da algún abordaje a lo que vendría a ser el tema de la migración. Bueno, exclusivamente, bueno, primero que la actividad académica fue formulada ya hace algún tiempo y de hecho ya esa actividad académica cerró el año pasado. Sin embargo, cuando hablamos de pedagogías críticas, estamos reconociendo que, y frente al sistema educativo o dentro del sistema educativo, estamos reconociendo a los grupos excluidos y las personas migrantes de condición socioeconómica menos privilegiada, ¿verdad? Porque migrantes también son los ricachones o las ricachonas que vienen a invertir al país, pero esos no son migrantes desde algunas concepciones ideológicas, pero en este caso se considera no como un tema específico para abordar desde el programa, sino como parte de esa población subalterna, excluida, de voces acalladas, que es, digamos, es un lenguaje que utilizamos, ¿verdad? Las personas que no han tenido voz y menos participación. Entonces, puntualmente, como fenómeno migratorio, no se ha tratado. Ujú. Muchísimas gracias. Con todo gusto, gracias a vos por la participación. gracias. Doña Cecilia, ¿usted tenía una pregunta o consulta? Adelante, por Sí, favor. muchísimas gracias a doña Giselle. Desde que vi el webinar y vi el nombre, digo, yo saco mi rato para Qué aprender linda. muchísimo más. Qué De linda. hecho, invité a algunos de los chicos de aquí de Campus Coto porque nosotros, los bachilleres en enseñanza del inglés, siempre aplican al CIDE para sacar la licenciatura ya. Inclusive este año, ¿verdad? Que ya se aprobó la licenciatura en enseñanza del inglés, los chicos volvieron a aplicar para irse para el CIDE, ¿verdad? Ya se nos roban los chiquillos y se van. Algunos de ellos están aquí y muchísimas gracias. También les dije, chicos, conéctense porque de ser admitidos, ella va a ser su profe. Entonces tienen que ir Sí, conociendo la verdad. Sí, y qué entonces, linda y también Cecilia. sí, aquí le dije, ahí está Jaike, el Alexandro, el que acaba de hablar con usted, Qué Kendall, que ya está en bueno, el qué bueno. proceso, sí, Qué y por bueno. ahí estarán. Muchísimas gracias, siempre escucharla es un aprendizaje inmenso, aunque sean 40 minutos, una horita, muchísimas gracias. Fuimos compañeras en un curso, ¿verdad, Cecilia? Creo, Sí, con con Rita, sí, Rita, con el sí, supercurso de Rita. un super curso Sí, y aparte de que lo daba Rita, la calidad de compañeros que estaban en el sí, curso para mí fue totalmente aprendizaje, como que hubiera llevado un lindísimo. semestre de maestría Yo nuevamente. también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí. No, muchas gracias, Cecilia, porque esto es comunidad, es hacer comunidad.
Y ese curso, y le agradecemos, yo le agradecí mucho a Rita y le agradezco a Vicerrectoría y al proyecto también del CIDE, que es un ejemplo claro de cómo podemos hacer ese encuentro Por supuesto, de saberes por supuesto. plurales, de cómo entender al otro, de cómo crecer en conocimientos, cómo producir conocimientos en esos diálogos abiertos tan sabrosos. Entonces, gracias y seguramente que tengo estudiantes ahora en la licenciatura, tengo varios, ¿verdad? En la de pedagogía, entonces seguro por ahí andan también estudiantes que pasaron por usted también. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, y hablando de Rita, Rita está conectada también escuchándote, Gis. ¡Ay, Rito! ¡Qué dicha que no hablé mal, Rita! Qué bueno Hay eso. una preguntita, hay una preguntita, que dice así: ¿qué oportunidades ofrece la alfabetización crítica para fortalecer el liderazgo estudiantil en los proyectos comunitarios? ¡Ay, qué bonito! Bueno, primero que todo, ustedes vieron el enfoque teórico metodológico, el enfoque pedagógico, el enfoque ético. Partimos de un posicionamiento crítico, ¿verdad? De un posicionamiento horizontal, de un posicionamiento de apertura al diálogo. Por ende, y si vieron uno de los objetivos de la unidad, siempre digo unidad académica en vez de actividad académica, de la actividad académica de esta que vamos a las giras interculturales, ahí dice abiertamente en letra de oro que para la participación de estudiantes, asistentes, o sea, es tan democrático que todo el mundo puede participar, ¿verdad? El liderazgo, hay diferentes tipos de liderazgo. A mí me gusta, yo soy feminista, entonces me encanta el liderazgo entrañable, el que señala Marcela Lagarde de las mujeres. Pero aquí no vamos a hacer esa anotación, pero sí decirles el hecho de abrirse a nuevas formas de conocimiento, a otros saberes, a los saberes que están allá, más allá de la línea abismal, eh, a lanzarse a esa línea abismal y reconocer, ¿verdad? Que hay formas de ver el mundo distintas, reconocer, hacer el tránsito de lo singular a lo plural, ¿verdad? Y abrirme en cuerpo, porque tiene que pasar por mi cuerpo, en mi cuerpo territorio, también entrar en diálogo con eso. O sea, el liderazgo a veces nos lo plantean como una fórmula, ¿verdad? Y ustedes saben que las teorías de liderazgo nacen en el mundo empresarial organizacional y luego se traslada a otros ámbitos. Pero el liderazgo es querer llevar adelante procesos para la transformación social y una transformación social que dignifique a las personas, ¿verdad? Porque a veces hablamos de transformación, pero seguimos con fórmulas ahí que no hacen tanto impacto. Pero si yo quiero liderar procesos, yo tengo que empezar por revisarme y cuál es mi ética. Como empecé yo diciéndoles al principio, ¿cuál es mi ética? Yo soy una sujeta ética. Ustedes son sujetos éticos, sujetas éticas que dicen, bueno, ¿cuál es mi lugar de enunciación? ¿Desde donde yo me pronuncio en el mundo? ¿Desde donde yo actúo? ¿Quién soy? ¿Cómo interpreto el mundo? Entonces tenemos que hacer esa revisión, ¿verdad? Desde mi individualidad en función de la colectividad. Y ustedes saben que en los liderazgos se supone que hay una persona que puede tener un perfil, hay diferentes perfiles. Hay un liderazgo que a mí me gustaba mucho y Oscar, tal vez que trabajamos en la maestría de liderazgo y junto con Rita, em, liderazgo transformacional había uno, ¿verdad? Me encantaba porque era ese impacto de manera horizontal con las colectividades. ¿Cómo hacemos transformación? Entonces, yo creo que es quién soy yo, dónde estoy, cómo hago, qué hago y para qué lo hago. Preguntémonos eso. Y creo que el programa de alfabetización crítica brinda esa gran oportunidad. Es una plataforma. El solo hecho de ir a una gira, ¿cómo te cambia la vida? ¿Cómo te cambia la vida?
Entonces, por ahí, sí. Sí, no, literalmente lo que dices es interesantísimo porque realmente cuando estamos hablando de liderazgo, para poder cambiar, o sea, sobre todo la parte de transformación social, necesitamos el compromiso social, ¿verdad? Y Exacto. pero a la vez ocupamos esa mirada interna que nosotros desde nuestro posicionamiento tenemos que redescubrir, reinventar, ¿verdad? Porque el liderazgo transformacional no es solamente hacia afuera. El liderazgo transformacional transforma al líder. Así es. Y eso es lo bonito. Sí. Allí no hay palabras para... Podemos seguir aquí hablando un montón de Ay, cosas. ya me tengo que ir. No. No sé si alguien No, más en el público desea participar. ¿Alguna sí, pregunta, comentario? si alguien que quiera tal vez hacer un comentario como cierre. Yo siempre le digo a mis estudiantes al finalizar el curso, cuando entramos le digo, ¿qué traigo hoy? Y algunas molestan y me dicen, traigo hambre. No, pero les digo, ¿qué traen en términos del proceso de aprendizaje? ¿Qué se llevan? Entonces también, si alguien quiere decir qué se lleva de este encuentro, que es un encuentro cálido, horizontal, amistoso, de respeto, pero sobre todo de gozo, porque la educación hay que gozarla. Hay que disfrutar. No hay Ujú. aprendizaje sin disfrute. Sí, Tenemos a, Kendall, tenemos a Kendall. Kendall. Adelante, Kendall, por Hola, favor. Kendall. Hola, ¿puedes hablar? Hay que activarle el micrófono a Kendall. Ya se lo activé. Ahora sí, Gracias, María muchísimas Elena. gracias. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, qué gusto verte, Kendall. Igualmente, profe. No, la verdad, profe, agradecerle un montón porque es un proyecto muy bonito, ¿verdad? Ver cómo ustedes tratan, ¿verdad? La pedagogía. Y me acuerda mucho, ¿verdad? La concepción que le da, la conceptualización que le da Juan Gómez, ¿verdad? La pedagogía indisciplinada. Y me Ajá, gusta mucho porque es esa exacto. pedagogía descolonizadora, ¿verdad? Esa pedagogía Ujú, rebelde. ujú. Y no, de verdad es que es un gran ejemplo de esa conceptualización. Me gusta muchísimo porque está aportando mucho a diferentes grupos sociales y lleva, ¿verdad?, a emanciparlos. Ujú, No, ujú. no, ¿verdad?, como simplemente tratarlos, sino a emanciparlos, ¿verdad? Entonces es Así es. súper, súper muy bonito y no, de verdad, felicidades. No, gracias, Kendall, un gran estudiante también. Es que yo he tenido una fortuna en la vida, grandes profes, estudiantes, compañeros y compañeras de trabajo, un auditorio maravilloso, entonces yo quedo muy, muy agradecida. Afortunada y privilegiada soy. Excelente, Gis. Bueno, voy a hacer un cierre, ¿verdad? Mm, ujú. Hoy Giselle, perdón, Gis, es, Gis, esto es Gis horizontal, así. nos trajo una muy bonita idea, algo muy refrescante, ¿verdad? Para la UNA, que debemos de llegar a analizar y ver cuál va a ser el impacto en cada uno de nosotros. Empezamos con una reflexión filosófica, dijo Gis, relacionada con quién soy yo como persona, como académico, ¿verdad? Y todos los roles que podemos asumir en esta sociedad. Hizo un énfasis muy interesante sobre la importancia de reconocer ese sentir, pensar y actuar. Luego comenzamos a hablar y escuchar acerca de lo que es la importancia del fomento del aprendizaje y que éste se construye en el colectivo y con el colectivo. Y ese es importantísimo, esa es una idea fuerte que nos dice, muy bien, no nos quedemos solamente en las aulas. Los espacios de aprendizaje son amplios y en las comunidades están los espacios de aprendizaje también. La territorialidad del cuerpo, esa es otra idea fuerte, esa que nos imprime, ¿verdad? Una piel, como diría Didier Rancière,
es una piel externa, ¿verdad? Que es muy, muy amigo de Foucault, nada más que desde la psicología. Y ahí es donde comenzamos a generar que la necesidad de esa piel, esa territorialidad, de marcar, de permitirnos, ¿verdad? También de explorar hacia afuera y hacia adentro. La construcción del conocimiento, darnos la mano y colaborar es vital en todo momento. Y la necesidad de importancia de construir espacios educativos comunes, con bienes comunes, es algo vital en este momento, sobre todo en el tipo de sociedad en la que estamos viviendo hoy día. Y lo que nos hace llevar como universidad a tener un compromiso con poblaciones silenciadas. Eso es algo increíble que debemos siempre recordar en todo momento. La UNA es la universidad necesaria. Es la universidad humanista. Y tenemos que estar presentes en todo momento en aquellas poblaciones silenciadas. Un punto importante, y que lo mencionó y fue un eje transversal en todo momento, la importancia de la interdisciplinariedad. Sí, el MIT, lo que es la metodología, el enfoque o el estilo de trabajo multi, inter y transdisciplinar es importante en todo momento, pero más importante es creer en él. Dejar atrás, como lo dijiste, ese ego disciplinar, ¿verdad? Y compartimos la parte del ego disciplinar. Tenemos que dejar el ego disciplinar y buscar abrirnos hacia esa posibilidad de escuchar al otro, de reconocer al otro, pero sobre todo de trabajar con el otro, ¿verdad? Con un objetivo en común. Y bueno, la importancia de la territorialidad en la UNA, que es algo fabuloso, como construcción social, como estrategia institucional de la regionalización y con el compromiso con la equidad territorial. Lo que nos lleva a generar que este proyecto, y eso es lo que nos contaste hoy, y la clase, la cátedra que nos diste hoy, está muy enfocada hacia esa necesidad del compromiso social de la UNA, que no tenemos que olvidarnos, que la UNA somos todos, pero la UNA también está afuera. La UNA está fuera de los campus, la UNA está fuera de Lomar Dengo, la UNA es Costa Rica también. Entonces, tenemos que ver todos esos elementos y cómo empezamos a ordenarlos, a trabajar, a facilitar y a promover esos aprendizajes y esa construcción colectiva. Gis, mil gracias. Mil gracias por este espacio tan rico que nos regalaste. Los afortunados fuimos nosotros, realmente, el tenerte acá, el escucharte. Y esperemos encontrarnos nuevamente, ¿verdad? Y la otra semana, Oscar. La otra, eso iba a decir. Ay, perdón. No, tranquila. La próxima semana vamos a tener el gusto de escuchar a Giselle también en el tercer encuentro de innovación educativa. De innovación en docencia, ya me van a llamar ahí por, ¿verdad? No importa. La pedagogía del error. Exacto, ahí hay que disfrutarlo. Y básicamente, el 19 y 20 vamos a tener el tercer encuentro de innovación en docencia. Es igual virtual. Y ya Nela les está poniendo en el chat lo que es la dirección para que si desean se van a inscribir. Es gratuito, es en línea y tenemos personas de tanta calidad como Gis, ¿verdad? Vamos a tener a Giselle con una ponencia y a varios ponentes también que nos van a acompañar y hablando sobre innovación en educación. Perfecto. Así que les invitamos y nos veríamos la próxima semana. Muchísimas gracias y que pasen muy bonito día. Hasta luego. Gracias.